Salamu alaikum, hermanos. Es que se ha cortado, no sé por qué, pero ya llevábamos ahí unos 48 minutos de tiempo. Es un poquito largo. De momento no aparece nadie. Se ha cortado. Cuando la introducción empieza a funcionar, es lo que acaba todo mucho Pues lo habíamos dejado en el tema de Aisha, ¿vale? Pues Aisha, radiyallahu anha, tenía 6 años cuando se casó con ella nuestro mensajero y consumaron su matrimonio a los 9. Aquí es que es un tema súper, súper largo. Pero vamos, el Islam no existe ninguna edad de matrimonio. Incluso un musulmán puede casarse con una persona a la edad de 1 año. Pero claro, escrito. Pero escúchame, vamos a ver, no nos volvamos aquí locos y no nos llevemos las manos a la cabeza. El consumar ese matrimonio es una cosa y el escribir como marido y tal es otra cosa. Porque el consumar, eso ya es que es unas normas en el Islam son muy, muy estrictas. Por ejemplo, el considerar la cultura, porque nuestro mensajero dijo, sunnatukum bainukum, ¿vale? Y también el considerar el no hacer daño, porque nuestro mensajero dijo, la darara wa la darar. ¿Eso quién nos lo dice? Pues los especialistas, los médicos, los psicólogos, que no le causes ningún daño, ya sea físico o psíquico, o psicológico, como se diga, ¿vale? Entonces es un tema muy, muy, muy importante. Y también debéis saber una cosa, que es casarse a estas edades, daros cuenta que era antes del Islam. Y no solo para los árabes antes del Islam, sino que también para las demás religiones, porque aquí nuestro mensajero se casó con... Se casó con la hija de Huyay ibn Akhtab, que este era un judío, era como digamos el líder de la tribu judía. Se casó con ella nuestro mensajero, al final se hizo musulmana, se casó con ella cuando ella tenía 14 años, ¿vale? Pero ¿sabéis cuál es la cosa más curiosa de todo esto? Que es que nuestro mensajero fue el tercer marido. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestro profeta, sallallahu alaihi wasallam, se casó con ella cuando ella tenía 14 años. Entonces aquí la pregunta que viene directamente a la mente, ¿cuántos años tenía cuando se casó con ella el segundo marido? ¿Y cuántos años tenía cuando se casó con ella el primer marido? Y debéis daros cuenta también de una cosa, es que nuestro mensajero tenía enemigos, claro, como todos. Le llamaron mentiroso, poeta, le llamaron brujo y tal, pero ninguno de ellos le llamó pedófilo. ¿Por qué? Pues porque eso formaba parte de la cultura de ellos. Y también no hay que ser muy, muy tonto, a ver, no hay que ser un poquito ignorante y esa ignorancia fea que digamos, de comparar el siglo XXI con el siglo VI. Si ni siquiera se puede comparar en el mismo siglo, el siglo XXI, la vida que viven los españoles con la vida que viven los latinoamericanos, por ejemplo. Es muy feo porque esta es una cultura distinta, en ambiente distinto, y ese es otro distinto. Imagínate 1400 años atrás. Es una locura, hombre, comparar y decir, oh, mira, qué feo.
¿vale? Y no solo eso, sino que 180 años después del matrimonio de nuestro mensajero, el bizantino Isaac se casó con la princesa Margaret cuando esta princesa tenía 9 años. 9 años. Eran mujeres. O sea, no. Ahora mismo, cuando estás viendo, no sé, cualquier película, American Pie, cualquier de esas, cosas de esas, ves, dices, ese chico aún va al instituto, aún va al tercer de eso, y es un chaval grande, súper grande, que parece que tenga 40 años. En el mismo siglo, eh, hay diferentes cuerpos, hay diferentes mentalidades también, la madurez varía según qué país, según el ambiente, entonces no se puede comparar, no puede decir esto está feo, esto está mal. Lo que sí es importante es la base. Nuestro mensajero dijo, la darara wala dar, no hagas daño ni permitas que te lo hagan respecto a cualquier cosa, incluso el matrimonio. Es una locura que una persona se case con una chica a los 9 años y consuma a los 9 años. Tiene que estar enfermo mental, pero claro, eso según nuestros tiempos ahora, porque ahora los tiempos han cambiado. Ahora mismo ni siquiera las treintañeras, vamos, eh, no quiero atacar aquí, pero tengo que decirlo sí o sí, que se pica, pues ajo come. Pues aquí ahora mismo ni siquiera las chavalas de 30 años están preparadas para casarse, porque todo el mundo piensa ahora ir de fiesta, salir los sábados, mover el esqueleto y tal. Esa responsabilidad, esa madurez no las tienen. Ahora he visto ya personas de 35 años, 40 años haciendo fila en la GameStop para comprar no sé qué, cuál es el último juego de Call of Duty o la GTA 5. Por ejemplo, son distintos temas, distintos mundos, distintas formas de pensar. Esto es todo resumido, pero esto se alarga más. Hay más pruebas de que esto en esos tiempos era muy distinto. La, 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 la historia de la humanidad, el libro de Will Durant, habló sobre este tema y dijo que en aquellos tiempos la gente se casaba muy joven, 9 años, 10 años, 12 años, 13 años. Entonces son muy distintas. Cuando una cosa es fea y es mala y no está bien, debe de incumplir primero la cultura y segundo la ley. Y no me fastidies. Ahora mismo coges esta ley de ahora y quieres aplicarla la de 1400 años. Está muy feo, hombre. Está muy feo. Hay muchísimas pruebas más. También Shakespeare, cuando narró la historia esta de Romeo y Romeo y Julieta, mencionó en su obra que me pica la nariz, que la madre de Julieta le dijo, oye, debes darte prisa para casarte, que jóvenes a tu edad y más jóvenes que tú se casaron ya. Y narra Shakespeare que la protagonista Juliet en ese momento cuando le dijo su madre lo que le dijo tenía 14 años. Y ya sabéis lo que dijo la enciclopedia británica, que al ser mayor es respecto a la madurez. Y cuando empecéis a leer los dichos que narró la esposa de nuestro mensajero Aisha, os daréis cuenta de lo madura que era. Eh, es un tema muy largo la historia de la vida de Aisha. Creo que voy a cortar y ya... ¿Cuánto tiempo hemos hablado? Es que ya llevamos 48 minutos en el anterior vídeo y esto llevamos 10. No dice Mía, ve a rezar, te esperamos. Es que eh, tengo sueño y aún no acabo de comer. La vida de Isa tiene muchos lazos. Cuando estaba nuestro mensajero
en cuando se desplazó nuestro mensajero de esta vida y antes de morir. También hay unos detalles que no se mencionan mucho respecto a lo cometido de nuestra madre Aisha respecto a algunas guerras provocadas también, digamos, por ella, pero claro, este es el ser humano que se equivoca y que tal, porque daros cuenta que el que no se equivoca es el mensajero. Los demás, los amigos de nuestro mensajero, pueden equivocarse sin ningún problema, sus esposas sin ningún problema. En fin, es un tema muy largo y el perdón, quien lo acepta y quien lo niega es Allah subhanahu wa ta'ala. Bueno, pues eh, si queréis volver a ver este vídeo, el vídeo anterior, podéis verlo en mi canal de Facebook, ya que estamos haciendo el directo ahí, o cabe otra posibilidad que es verlo en mi canal de YouTube, ¿vale? Creo que lo voy a bajar y los voy a subir ahí para el que quiera tenerlo muy de cerca y quizás le interesa lo que estamos hablando. Y bueno, nos vemos en otro directo y hasta otra. Salamu alaikum.